esto? Bueno, lo recibimos con la con la polonesa. La marsellesa también habría que pasarla. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué hace Fanny? Nada, me dio un ataque de bronca. Nada, absolutamente nada. Vos no te puedo decir nada porque de las inundaciones, nada. Pero decime, ¿dónde van mis impuestos? Así te pregunto, sin anestesia. Sin anestesia tenemos que llamar al programa. Sin anestesia. ¿A dónde van mis impuestos? ¿O a dónde deberían ir? ¿A dónde deberían ir? A donde no los ves, a los caños. Para que no haya inundaciones. Está bien, viniste optimista hoy. Deberían ir a los caños. Deberían ir a los caños. ¿Y por qué nadie audita las obras que hacen con nuestros impuestos todas las intendencias? De alguna manera lo que nos falta, Fanny, esto creo que ya te lo conversé acá, nos falta educación tributaria. O sea, entender de que los impuestos, lo que vienen, y voy a usar un término que es como se dice, a remunerar, a pagar, es aquellas cosas que la sociedad necesita, que la tiene que hacer colectivamente. Entonces, ahí después, viste, cada uno hace lo que quiere con su plata, pero lo que pasa que en el Estado no es que cada uno hace lo que quiere con la plata de los otros. Entonces ahí es donde claramente tendría la plata, usemos el juego de palabras, tendría que ir a los caños y no se tendrían que estar viendo las obras, sino después sentirlas o de eso de vivir en comunidad, claramente no te termine perjudicando, porque hoy cuando vos agarrás, si había un campo, claramente llueve, el agua la absorbe la tierra, chimpum, tema resuelto. La naturaleza se encargó de resolverlo. Ahora vino un animalcito, por así decirlo, que es un ser humano, que arriba le puso una capa de cemento, una capa de pavimento, el agua quiere entrar donde habitualmente entra y no va a drenar. Entonces lo que nos tendría que diferenciar entre ese animalito y ese ser humano es, che, hacer las cosas porque hiciste algo en el medio ambiente que no va a funcionar como estuvo pensado hace 70 millones de años. Entonces, ahí aparece el problema. ¿Y por qué hay que pagar impuestos? Pues también se puede a veces hablar de no pagar los impuestos. ¿Por qué hay que pagar los impuestos? Porque cuando vos empezás a vivir en esa colectividad, claramente hay que hacer, ya lo vimos en el caso de las inundaciones, algunas cosas para que como vos transformaste esa naturaleza, alguien se tiene que hacer cargo. Y como le saldría muy caro a una persona desde acá hasta desagotar en el río, le sale mucho más económico que esa comunidad pague un poquito cada uno y esos caños lleguen al río. Entonces los impuestos no es que hay que dejarlos de pagar, a los impuestos hay que darle el uso por el cual nacieron, porque las sociedades cuando se fueron juntando dijeron hay determinados gastos que son de esa comunidad, que son de esa colectividad, esos gastos si los distribuimos nos salen más barato. Entonces fue una evolución el impuesto. Es como un consorcio. Un consorcio. Imagínate que en el consorcio alguien va y rompe una puerta, bueno, la terminan pagando todos. Pero sirve para algo ese consorcio, o sea, ese amuchamiento de personas, en un momento es porque les se lo olvida, porque antes que vivir en la selva y se lo coma el león, se juntaron 10 personas y pudieron hacerle frente al león. Ahora, si el administrador del consorcio cobra su sueldo y cobra las expensas y utiliza gente de cuarta para los arreglos, nos jodemos todos los que pagamos las expensas. Por eso vos tenés elecciones y podés cambiar de administrador. Pero ¿por qué no podemos cambiar de administrador nosotros? No, ¿Quién sí. maneja los impuestos? ¿Quién es el que se ocupa de distribuirlos? Bueno, ahí aparece el tema de que a veces es lo que te digo, que nos falta cultura tributaria. Sigamos el ejemplo que pusiste del consorcio. En el consorcio el que define son los propietarios. Sí. Claramente, bueno,
No sirve el administrador, se hace una asamblea y se lo cambia. Bueno, vos cuando estás viviendo en sociedad lo tenés pautado, que cada X cantidad de años tenés cambio en tu municipalidad, en tu provincia, en tu nación. Que después no se le ponga la debida atención o la importancia que tiene ese acto que vos haces así, ahí ya pasa a ser otro problema, pero que lo tenemos, la posibilidad. Después también pasa en la gente que, bueno, si... Bueno, pero por ejemplo, hoy, ¿quién maneja los impuestos? Hoy. Toda gente que fue elegida por el pueblo. Yo no elegí a nadie porque no sé quién los maneja. De alguna manera vamos al ámbito nacional. No existe impuesto que no haya tenido inicio en una Cámara de Diputados. No existe, no, es ilegal. Es ilegal. Y te tienen que decir cuál es el ámbito, el marco legal a quiénes se le va a aplicar. ¿Me dejas reír un poco? Totalmente. Lástima que no te puedo ver la cara. No, porque me caí, no quería decir nada, me caí de boca y parezco la mulatona. Así que nadie me va a querer si me ve. Entonces me puse, pero me río igual. No, está bien, o sea, entiendo a dónde vas y yo te estoy tratando de transmitir, no a vos, porque vos lo sabés, sino a la audiencia, de la importancia que tiene cuando alguien vota. Entonces, la gente no tendría que protestar. Tendría que saber cómo vota. Claro. Pero no podemos tener una lista sábana, ese es el tema. De nuevo, es un problema de entender qué cosas son necesidades inmediatas y qué cosas son necesidades futuras. Entonces, yo te digo, necesidad inmediata es la salud pública. Los hospitales no tienen insumos, los hospitales no tienen biel de Hurlingham, que el agua llega hasta las camas en terapia intensiva, los hospitales no dan abasto, las salas de espera están llenas, porque las prepagas también actúan como quieren. Entonces, salud pública no. Educación, hay escuelas que no pudieron empezar las clases porque se inundaron. Hay escuelas que roban cada 15 días las pobres computadoras de los chicos. No va a educación, no va a los arreglos. La ciudad también se inundó. No hablemos de la provincia de Buenos Aires solamente, porque acá también tenemos los bajos niveles que estaban con la policía controlando. Yo no salí, pero la gente que anduvo con el auto dice que era un desastre. Había zonas de Buenos Aires donde no se podía circular. Entonces yo me pregunto, cada vez pago más impuestos, porque en vez de reducirse los impuestos, aumentaron. Yo soy jubilada, a mí no me aumenta la jubilación. Entonces, ¿cómo hago para pagar los aumentos de todo lo que llegó con aumento? No hace falta que te lo diga. De seguir teniendo el mismo pasar que tenía hace 5 años atrás. ¿Quién me explica? Porque yo no puedo inventar plata, no tengo maquinita. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Vamos a tener cada vez más morosos? Sí, ahí, Fanny, vos sabés que hay pueblos que que sufrieron más, tal vez. Y esos pueblos tal vez... No me consuela. No, pero espera, déjame decirte algo. Hay determinadas... que vos ante esa adversidad hay pueblos que evolucionaron. Sí. Y hay otros pueblos que se quedaron. Entonces ahí nosotros, Argentina, en líneas generales, hubo una inmigración muy grande y fue gente que la verdad no la estaba pasando bien, si no hubiesen salido de otros lugares para venir a la Argentina. Y ahora se están yendo muchos. Por eso, y ese pueblo que en un momento vino de otros lugares, era porque estaban muy mal. Había penurias. Sí. O había guerras, o había crisis, o sea, toda gente que estaba, en definitiva, sufriendo. Sí, hablemos de Venezuela, sin ir más lejos. Sí, o pensemos mis abuelos, o pensemos... Ah, no, bueno, claro, estamos hablando de la guerra. Bueno, por eso, entonces después cuando vos decís, bueno, esa gente que vino en un momento salió con problemas de un lugar y venían y tenían que hacerse de cero.
Tal vez si usáramos un poquito solo con imitarlos lo que hacían, tal vez hoy sería un poco distinta a la Argentina. Como que hay que tener esa cultura del trabajo. Eso que te iba a venía. decir, era más solidaria. Ahora la gente no es solidaria porque se da cuenta de todas las cosas que pasaron y que todavía esa gente sigue estando en el gobierno. Y entonces dice, ¿yo para qué voy a seguir pagando? Eso es lo que no puedo entender. Yo supongo que a vos te debe pasar lo mismo con todos tus clientes que tienen la misma bronca que tengo yo hoy. Hay impuestos que no desaparecieron nunca. No me acuerdo si es el del cheque, el de los maestros, que era por única vez, y ahí están muertos de risa. Y cuando mirás las cuentas, ves impuesto a esto, impuesto a la ley vial, impuesto a esto, a esto. ¿Qué ley vial si no se hacen los caminos y hay que pagar cada vez más caro el peaje? Entonces, nadie estudia qué es lo que está pasando con los impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿va a haber aumento de impuestos? Vos que estás más enterado que yo, porque... Aumentos va a haber, Fanny. O sea, cuarta categoría, hay todo el contexto. Estaba viendo que los monotributistas de cuarta categoría de 12.000 se fueron a 29. Así es. Sí, yo dije, ¿qué es esto? Sí, hubo un incremento considerable. Lo que trae la reforma es un incremento casi de un 100% en el monto del costo del monotributo y un 50% en el tope máximo de facturación de cada categoría. Te termina saliendo más caro. El problema, Fanny, que es, de nuevo, uno a veces escucha en qué se gastan los impuestos, no importa en el qué, pero bueno, vos decís, bueno, se gasta en esto, bueno, acepto que se gaste en esto y después no me tendría que estar quejando. Es como que, che, si nos pasa algo, sabemos que es por una acción en el pasado. Entonces ahí es como que también, de alguna manera, es la propia, ciudadanía la que también va definiendo qué quiere. Como que habría que ponerle más importancia a ese acto democrático que es elegir a Por sus ejemplo, representantes. un change que firmemos los ciudadanos, donde queremos que se estudie qué es cada impuesto y si vale la pena que sigan y que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores los estudie. ¿Eso podría ser un camino? Sí, hay cuestiones que hasta están mal. Desde mi perspectiva tributaria, están diseñadas de manera, la verdad que no favorecen mucho. Un impuesto a las ganancias es un impuesto que tendría que ser aplicado directamente por la nación. Tocaste un tema. Decime, ¿por qué yo tengo que pagar anticipado si no sé si voy a ganar un mango? Explícamelo. Por dos cuestiones. ¿Qué país? Primero decime qué países lo aplican. Bueno, a ver, te cuento una cuestión. Hay dos situaciones que se dan. Una está dada por el financiamiento del Estado, que el Estado necesita recurrentemente fondos, ¿sí? Tiene que solventar. Que se bajen los sueldos. Uno sería que se baje los sueldos. Dos, hacer en determinados momentos un Estado con muy poquitos gastos, ahorrar y los fondos que cobren un año, irlos gastando a futuro. Y después aparece otra situación que es también un paradigma que tiene el fisco. Explícamelo. Si yo, esta Susana, estás vos, acá todos, pregunto, ¿en Argentina se evade o no se evade? ¿Qué piensan? Que se evade. Bueno, cuanto vos, más Susana, tenés... Exactamente lo mismo. Bueno, entonces yo tengo acá, en una muestra tengo el 100% de que se evade. Si estuviese el fisco escuchando esta charla, dice, bueno, yo tengo que armar una legislación para evasores. Entonces se parte de la situación de que todo el mundo evade. Entonces toda nuestra legislación es para evasores. Muy formal, mucho cumplimiento, todo. Si yo acá preguntara y me dijese, no, nadie evade, y el fisco estuviese escuchando, automáticamente haría una legislación para no evasores. Le diría, che, te la hacemos sencilla, vení, pagá lo que pensás que querés que pagar,
listo, ya está, porque ustedes no son evasores. Entonces, ¿ahora qué pasa? Después tiene que aparecer una norma, si vos cruzás un semáforo en rojo, aparece una penalización. Bueno, en materia tributaria pasa lo mismo, si no nadie lo cumpliría. Entonces, cuando vos diseñás una norma, diseñás inclusive la norma sancionatoria, hiciste una legislación que parte del supuesto de que todos son evasores. Entonces también, entre los muchos, no podés poner mucha pena porque, en definitiva, todos tampoco pueden terminar yendo presos. Pero si vos haces una legislación que parte del paradigma que pocos son los que evaden, ya esa, al que es distinto porque es un incumplidor, sería demasiado severa la norma. Yo, por ejemplo, lo único que conozco, porque mi hermano vive hace 30 años en Estados Unidos, es Estados Unidos. Nadie evade y tienen las mejores escuelas que parecen privadas, los mejores hospitales, bibliotecas, gimnasios, natatorios. Nadie paga nada, todo es gratuito. Asistencia social, el seguro social, creo que después de los 60 años te quedaste sin trabajo, durante 6 meses te cubre. Entonces, por lo menos, como me dice mi hermano, yo pago los impuestos, no me gusta, pero me los devuelven en obras. Y entonces yo sé que depende de a dónde me mude, voy a pagar más o menos impuestos porque tienen más y mejores escuelas. Pero resulta que acá yo no puedo decir eso porque pago impuestos y veo... Mira, en Avellaneda los impuestos son terribles, terribles. Y estuve viendo cómo se inundó Avellaneda y veo lo que son las escuelas en el interior del país. Entonces yo digo, alguien me lo va a explicar. El monotributo es para cuando te jubilás. ¿A dónde va el monotributo? El monotributo lo que intenta reemplazar es IVA y ganancias. Es para, de alguna manera, intentar simplificarle la vida a ese universo de gente que está desde a la los informalidad, claro, que está en el escalón entre no estar en el mundo tributario y el mundo tributario. Es el primer paso que hace en el mundo tributario económicamente hablando. Pero cuando se jubila, ¿ese monotributo sirve para que le paguen una jubilación? Siempre tuve esa duda. Sí, tenés un componente ahí de seguridad social, tanto de lo que viene a ser una obra social como viene a ser el componente previsional. Eso es el monotributo. ¿El IVA qué es? El IVA es un impuesto al consumo. Es un impuesto que compro esto, vale 100, el precio es 100 y me termina costando, voy a simplificarlo, a 121. Se justifica en una joya, en un tapado de piel, en un coche, en una lancha, pero no se justifica en 1 kilo de pan y no se justifica en un paquete de azúcar. Bueno, es como vos lo decís, en realidad son casi pocos productos los que no se le aplica el IVA, ¿sí? Decime uno. Y uno sería los el medicamentos. Agua. No, el agua. El agua no tiene IVA. No tiene IVA. La leche común no tiene IVA. ¿Y por qué? Si no tiene IVA, ¿por qué cuesta 6.500 pesos un sachet de leche? Bueno, pregúntale a tu señora que va al súper. Ahí lo que habría que hacer, está dentro de la propuesta de la ley, es una norma que se llama transparencia fiscal, que lo que intenta es mostrarte cuál es el costo tributario, principalmente de IVA, en las compras, como para que la gente tome noción de que vivir en un estado sale plata y que habría que hacer una asignación correcta de los gastos. O sea, el impuesto en realidad tendría que pagarte esas cosas que la comunidad las necesita a nivel comunitario. ¿Qué te quiero traducir con esto? Que si después aparecen determinados gastos superfluos que da el Estado, eso hay que bajarlos. Excepto que estés en una... que te sobren los fondos, entonces vos decís, bueno, me sobran los fondos, como en una casa, primero hay que comer, después... Muchas veces hablamos de esto. No podés nunca gastar más de lo que te entra. No, o podés gastar más de lo que te entra si tuviste la previsión de haber ahorrado anticipadamente. ¿Vamos por buen camino? ¿Qué pregunta me hiciste?
la que te haces vos todos los días. Sí, o sea, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. A todos nos gustaría que nos vaya mejor. Tal vez mi recomendación sería a nivel político y la dirigencia política que no se peleen y que esas energías las apunten tendiente a generar mayor riqueza. Como decir, el día tiene 24 horas y uno tiene X cantidad de horas productivas. Entonces, en esas horas ser productivos para lo que la gente necesita, y hoy lo que el país necesita no es otra cosa que encargarse de generar riqueza. Y paremos o sea, pidamos solo eso, que se focalicen en generar riqueza y no a ver quién tiene razón. O sea, lo ideal sería que no discutan a ver quién tiene razón, sino decir, che, a ver, ¿cómo podemos hacer para generar mayor riqueza en la Argentina y que la pelea sea por la idea y no por las personas? Porque viste, como que hay peleas entre personas que me parece que están siendo estériles, que no ayudan para nada. Totalmente estoy de acuerdo con vos, el egocentrismo está matando el futuro del país. Sí, como que nos falta además de esa cultura tributaria, una cultura de decir, evaluar a los políticos en cuánto le están beneficiando no a uno, sino a las generaciones futuras. Como que estamos siendo demasiados cortoplacistas, entonces... Te voy a despedir con una canción que escribió Alejandro Lerner, que para mí es un himno a la esperanza. Brian, ¿me estás escuchando? ¿Tenés a mano? Escuchá esta canción que escribió hace 4 días Alejandro Lerner. ¿4 días? Sí. ¿Te la pasó? Me la pasó a mí, yo se la pasé a medio mundo. Mira, no te la pasé a vos, después te la voy a mandar porque vale la pena escucharla. Es un poco todo esto que estamos hablando. Temo el desprecio y me puedo expresar.